Muy buenas tardes. Les damos una muy cordial bienvenida a esta primera mesa de la cuarta sesión de la Semana del Español en Estados Unidos y Canadá. El día de hoy tenemos dos temas muy importantes, sí, que abordaremos con nuestros ponentes. En primer lugar, tenemos el tema sobre el papel del español en las humanidades del siglo XXI. Y el segundo tema será sobre los seguidores aprendientes, la enseñanza del español en la era digital. Para esto me voy a permitir primero presentar a nuestros ponentes y después explicar brevemente cómo va a ser la dinámica de esta mesa. Comienzo por el profesor Adrián Pérez Boluda. Sí, el profesor Adrián Pérez es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, España, maestro en lengua catalana por la Generalitat de la Comunidad Autónoma Valenciana, maestro en lengua española por la Universidad de Nevada, Reno y doctor en lengua y literatura española por la Universidad de California, Davis. Actualmente es catedrático de español en la Universidad Estatal de California, Northridge, donde también es director del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas y Clásicas. Ha presidido el capítulo del sur de California de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués y actualmente es vicepresidente del World Languages Council of California. Su experiencia docente ha recorrido desde cursos de lengua catalana para estudiantes adultos bilingües en Alicante, España, hasta cursos de lengua, literatura y civilización españolas en diversas universidades de Estados Unidos. Ha publicado artículos sobre literatura española del siglo de oro y contemporánea en revistas académicas españolas y americanas. Su último libro trata de la interpretación erótica burlesca del poemario escrito por el autor español Lope de Vega en 1633, Las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos. Bienvenido, profesor. En segundo lugar tenemos a nuestro querido profesor también, Fernando Pérez Rodríguez. Él es originario de la Ciudad de México, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también ha hecho estudios de maestría en Lingüística Aplicada. Desde 2014 es coordinador del área de español en la UNAM Los Ángeles, donde ha impartido diversos cursos de español como segunda lengua y como lengua de herencia. De igual manera, ha tenido la oportunidad de enseñar cursos de formación de profesores de español en el CEPE, además de haber sido tutor de asignaturas como sintaxis, morfología y lexicología en la licenciatura de enseñanza de español como lengua extranjera de la FES Acatlán. Bienvenido también, profesor. Y bueno, tenemos dos grandes temas y vamos a trabajar de esta manera. Vamos a hacer tres preguntas prácticamente. La primera pregunta la contestará el profesor Adrián. La segunda pregunta la contestará el profesor Fernando y una tercera pregunta la contestarán ambos ponentes. Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta importante para el profesor Adrián. ¿Qué cambios ha sufrido la lengua española en esta era digital? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Claudia. Saludar a todo el mundo que está aquí en esta sesión. Pues me siento muy contento de estar aquí compartiendo pues, este rato con vosotros y también pues muchas gracias a la UNAM, ¿no?, por haberme invitado. En cuanto a la pregunta, ¿no?, ¿qué cambios ha sufrido? Yo diría más bien experimentado, ¿no?, la lengua española en esta era digital, ¿no? Bueno, primero me gustaría empezar diciendo que, bueno, como todos sabemos, evidentemente, ¿no?, las lenguas son fenómenos vivos, es decir, son fenómenos vivos, dinámicos, en continuo cambio, ¿no?, sujetos a continua evolución, ¿no? La manera en que nos comunicamos hoy en día en español, pues no es exactamente la misma que la que se comunicaba la gente pues hace 100, 200, 300 o muchísimos años atrás más, ¿no? Pero para que los cambios se conviertan en algo permanente, ¿no?, o al menos suficientemente duradero para que tengan un impacto en una lengua, bueno, pues, y los historiadores de la lengua saben esto muy bien, ¿no?, pues son procesos muy largos, son procesos muy lentos y que requieren mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, podemos hablar de los cambios que estamos observando hoy en día en el español, pues debido a diversas circunstancias, pues una de ellas, y tal vez la más importante, sea pues la influencia, ¿no?, de los medios digitales, ¿no? Pero no sabemos muy bien si esos cambios... Perdón. No sabemos muy bien si esos cambios van a ser duraderos o van a tener una continuidad en el tiempo, ¿no?, suficientemente larga como para que puedan marcar una diferencia en el español, ¿no?, y que el español del futuro pues sea algo distinto al español que hablamos hoy en día, ¿no?
Claro, esto no quiere decir que no debamos analizar estos fenómenos, evidentemente, tanto si son, si estos cambios son efímeros o si son cambios duraderos. Evidentemente, como fenómeno lingüístico es algo que requiere de nuestra atención, ¿no? Y especialmente porque desde la aparición de los medios digitales, ¿no? Especialmente pues, desde la aparición del Internet, de los llamados en inglés social media, ¿no? Pues esta evolución, estos cambios que tienen lugar en el cuerpo social, es decir, no solo en la lengua, ¿no? La lengua pues como una parte más de estos fenómenos sociales, ¿no? Pues son cambios que se han acelerado exponencialmente, es decir, son cambios que se están dando a una rapidez pues, no conocida anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son estos cambios, ¿no? ¿Qué tipo de cambios se han dado? Bueno, pues hay cambios de muchos tipos, ¿no? Hay cambios de todo tipo, ¿no? Pero cuando hablamos de la lengua, pues tal vez aquellos que son los más visibles, los que más podemos notar, pues son cambios léxicos, es decir, cambios en las palabras que usamos, la aparición de nuevas palabras o incorporación de palabras de otros idiomas o creación de palabras híbridas, ¿no? Y también porque estos medios no son solo orales, sino que también son escritos, pues también observamos cambios de tipo formal, es decir, cambios ortográficos en la forma en que escribimos nuestro idioma, ¿no? La nueva, o tal vez no tan nueva ya, ¿no? Comunicación virtual o digital, bueno, pues se da en muchos ámbitos, ¿no? No podemos negar que pues que suponen una gran ventaja, ¿no? Por ejemplo, a la hora de democratizar el conocimiento. Es decir, que los medios digitales permiten pues, una distribución, ¿no? De conocimientos impensable antes de la existencia del Internet, ¿no? Hay multitud de sitios webs, ¿no? Que son de carácter académico, donde podemos encontrar artículos, publicaciones científicas y que son gratis, es decir, donde cualquier persona interesada en este tipo de temas pues puede acceder y puede leerlos, ¿no? Puede acceder a este tipo de información. También nos permite el poder disfrutar de conferencias, de clases magistrales, cursos universitarios, talleres, ¿no? Con profesionales de una talla pues, bastante elevada, es decir, gente muy preparada en sus campos, ¿no? Y que son accesibles también a mucha gente pues, gracias a estas tecnologías, ¿no? Por otro lado, estas tecnologías también han permitido una comunicación mucho más íntima, ¿no? Y personalizada entre millones y millones de usuarios en todo el mundo, ¿no? Es decir, no todo es un conocimiento académico, ¿no? De hecho, lo que permiten las redes digitales pues es una comunicación más bien interpersonal, ¿no? A nivel del individuo, pues mucho más fácil que en el pasado, ¿no? Como acabo de decir, son comunicaciones que no tienen un carácter académico en la mayoría de los casos, sino que son personales, lúdicas, ¿no? E incluso a veces de carácter íntimo, ¿no? Me refiero pues especialmente a los llamados social media, es decir, como Facebook y especialmente pues hoy en día TikTok, Twitter, Messenger, ¿no? Todo este tipo de lugares donde la gente puede ir para comunicarse, ¿no? Es en este tipo de comunicaciones, ¿no? Facilitadas por los grandes avances tecnológicos de los últimos años, donde la lengua o las lenguas, porque afecta a todas las lenguas, ¿no? Están sujetas a circunstancias que pueden llevar, y que de hecho llevan, ¿no? A cambios más visibles. En general, como todos sabemos, este tipo de medios se caracterizan por la inmediatez, es decir, por la espontaneidad. La gente quiere decir mucho, ¿no? Pero con poco esfuerzo o en el caso de que sea un medio escrito, pues con pocas letras, que no es lo mismo que con pocas palabras, ¿no? Es decir, que quieren utilizar muchas palabras pero escribiendo poco, ¿no? Y esto es lo que va a dar lugar pues, a este tipo de fenómenos ortográficos, ¿no? Que podemos apreciar en este tipo de medios, ¿no? La oralidad también la oralidad es el modo predominante de comunicación en algunos de estos medios, ¿no? de estos ámbitos, muchas veces pues acompañada por imágenes, y estoy pensando en lugares como TikTok, por ejemplo, ¿no? Incluso por música, ¿no? La oralidad virtual puede llevar interferencias, ¿no? Con otras lenguas,
propagación de expresiones, ¿no? Que en su origen pues son expresiones locales, pero que a través de su distribución en este tipo de medios pues pueden hacerse virales, ¿no? Y se pueden propagar pues, a un ámbito geográfico muy amplio, ¿no? Pero su falta de fijación, y esta es una impresión mía evidentemente, ¿no? La falta de fijación por escrito en este tipo de medios pues va a facilitar también que esta popularidad muchas veces sea una popularidad muy corta, ¿no? Muy corta y muy efímera y muy sustituible, rápidamente sustituida por otras expresiones que van surgiendo, ¿no? Es decir, que lo que me refiero con eso es que la impronta que puedan tener estos medios de comunicación, estos social media de tipo donde la expresión oral es la predominante, a mi entender, no va a tener tanta influencia, ¿no? En la evolución de la lengua, ¿no? Porque puede tener mucha influencia momentánea, pero me da a mí la impresión de que fácilmente desaparece y aparecen otras cosas nuevas, ¿no? La influencia que puede derivar en transformación más duradera, ¿no? En el tiempo es, a mi entender, aquella que se produce en los actos de comunicación escritos, ¿no? La finalidad del mensaje escrito, evidentemente, va a determinar también, ¿no? Cómo se usa este lenguaje. Es decir, que, y vuelvo a repetir, hay lugares donde los mensajes expresados tienen un carácter más académico, ¿no? Y por tanto, el lenguaje que se va a usar es un lenguaje mucho más sujeto a las normas, por decirlo de alguna forma, ¿no? En muchas ocasiones, lo que vemos en realidad es una copia, ¿no? Y en otros ámbitos es una copia del uso oral de la lengua, ¿no? Llevada a cabo en un medio escrito, ¿no? Y es ahí donde vienen pues, este tipo de utilizar, no me gusta negativizar todo este tipo de contenido, ¿no? Pero yo diría que ahí es donde viene un poco la problemática o donde viene pues tal vez la discusión, ¿no? Es decir, que hay una reproducción del acto comunicativo oral a través de una escritura que muchas veces es rápida, como ya hemos dicho antes, ¿no? Que busca la economía lingüística, ¿no? Y que por eso pues, se escapa muchas veces a las normas prescriptivas del español, ¿no? La rapidez perseguida y la gran diversidad de usuarios en los social media, pues también influye en la aparición de nuevos términos, es decir, en el uso de un léxico rico, variado, en muchas ocasiones nuevo, ¿no? Y pues no debemos realmente cerrar los ojos a que muchos de esta terminología pues viene del inglés, ¿no? Porque es el idioma en el que surgen, ¿no? estos nuevos medios de comunicación, ¿no? Entonces, todo esto supone un empobrecimiento o un enriquecimiento del español, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, en realidad estamos ante una nueva situación lingüística, ¿no? Que es complicada de manejar, ¿no? Especialmente desde un punto de vista académico, ¿no? Yo no me atrevo realmente a dar un juicio de valor, porque no creo que esa es nuestra función. Creo que nuestra función es describir, analizar, ¿no? Y bueno, los juicios de valor, pues imagino que cada uno tendrá los suyos, ¿no? Yo creo que es un tema que requiere discusión, ¿no? Que requiere interacción con otras áreas de las humanidades, ¿no? Pues como puede ser la sociología, la historia de la cultura e incluso la psicología, ¿no? La psicología humana, ¿no? No creo que debamos caer en un conservadurismo lingüístico, ¿no? Excesivo, que nos impida ver la lengua, como he dicho al principio, ¿no? Como algo vivo, ¿no? Como algo que está en continua evolución, en continuo cambio, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y tal vez es porque soy un producto de mi generación, no lo sé, ¿no? Al mismo tiempo, creo que también debemos intentar evitar una ruptura del español, una ruptura de la lengua, ¿no? Admitiendo de una forma fácil, de una forma rápida en el estándar, cualquier cambio que surja, ¿no? Sin tener en cambio si realmente ese cambio es necesario o no, ¿no? Es decir, que creo que debemos analizar esos cambios individualmente, ¿no? Cada uno en su momento y en su situación, para ver si realmente es necesario o no, ¿no? Y también, fijaros bien que he dicho el estándar, ¿no? Me refiero al estándar de cada uno de nuestros países, ¿no? Tampoco es una situación o es una posición españocéntrica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sino que, bueno, el español es una lengua muy rica y muy diversa, ¿no?
y al mismo tiempo es una lengua bastante uniforme, ¿no? Es decir, y esa es la belleza o la miseria del español, no lo sé, ¿no? Es decir, que realmente es una lengua muy diversa, muy rica, está extendida en una extensión territorial por muchísimos países y cada país ha ido haciendo su propia aportación, ¿no? Y eso ha hecho que sea como lengua, pues como lengua universal, una lengua muy rica y muy diversa, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estándar, tal vez, no lo sé, ¿no? Pero al mismo tiempo hay algo que nos une, ¿no? Y que hace que el español sea el español. Entonces, creo que es esa riqueza, esa diversidad, es prueba patente, ¿no? De que no podemos poner límites al espectro oral de las lenguas, porque claro, en realidad la lengua es un fenómeno oral, la escritura es una invención humana, ¿no? Que se produce después, pero lo que es la lengua es un fenómeno oral, ¿no? Entonces, poner límites al aspecto oral de las lenguas, ¿no? Es algo muy difícil, básicamente yo creo que es casi imposible, ¿no? Y es algo que no podemos parar, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo debemos analizar también qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestra lengua, ¿no? Y ver hasta qué punto los cambios que ocurren son necesarios, no son necesarios, están justificados. Es decir, que es un fenómeno complicado y complejo. Y bueno, yo ahí acabo y muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Adrián. Nos ha dado mucho que pensar y esperamos que nuestros asistentes empiecen a formular sus comentarios. He tomado nota de cosas muy importantes que ha mencionado, el no hacer juicios de valor, si un cambio lingüístico es apropiado o inapropiado, bueno o malo, etcétera. Y el papel, hable usted del papel que nos corresponde y bueno, eso abre mucho para nuestros asistentes que opinan el papel desde dónde, ¿no? Como maestros, educadores, etcétera, hablantes de la lengua. También habla un poquito sobre toda esta parte de intentar esta ruptura del español, ¿no? Si estos cambios deben ser acomodados inmediatamente o no, etcétera. Entonces, bueno, son un poco los comentarios que podemos empezar a gestar y bueno, queremos saber qué opina nuestra audiencia. Me paso a la segunda pregunta, igualmente importante, que se relaciona mucho con lo que acaba de marcar el profesor Adrián. Esta pregunta es para el profesor Fernando, a quien le hago esta siguiente pregunta. En esta era digital y con todos estos cambios que ha descrito el profesor Adrián, ¿qué conocimientos y qué competencias son necesarios para la enseñanza del español en este contexto? Oh, gracias. Pues primero que nada, pues también agradezco mucho el estar aquí con todos ustedes que hayan organizado esta mesa. Y bueno, pues quiero responder un poco, quiero regresar un poco a lo que ya tocó Adrián en relación con la lengua y con esta idea de dos potencias, una oral y una escrita. Y también me gustaría hablar un poquito de la historia, un poco en sí misma de la enseñanza de lenguas, porque precisamente quiero hacer una especie de comparación, una especie de retomar una historia. Probablemente algunos de ustedes conozcan el libro famoso de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que precisamente trata de la historia de una abadía allá en Italia, donde un discípulo de Guillermo de Baskerville, Azzo de Melk, está junto con él, visitan esta abadía donde se comete un crimen y bueno, sabemos que esta abadía es un repositorio del conocimiento de esa época. Me gusta esta idea porque precisamente quiero hacer conscientes a todos ustedes y en general al público de que las primeras, y la primera idea, el primer propósito de la enseñanza de las lenguas fue precisamente un poco eso. Está muy ligado precisamente a la preservación del conocimiento. ¿Y cuál fue esa potencialidad? Pues bien, pues precisamente como ya dijo Adrián, pues fue la enseñanza de la lengua escrita. En la época, antes de la Edad Media, bueno, durante la Edad Media y hasta el Renacimiento,
pues fueron las grabadías o los monasterios los encargados de preservar y de estudiar las lenguas, pero curiosamente las lenguas escritas, el griego, el latín clásico, en fin, obviamente pues también el hebreo. Y estos aprendientes, estos conocedores de las lenguas, eran prácticamente al mismo tiempo no solo discípulos, sino que tenían la misión de convertirse en maestros para justamente seguir con este ciclo. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, durante muchos siglos, el propósito de la enseñanza de lenguas fue este. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que solamente había muy pocos que podían conocer las lenguas, la lengua escrita particularmente, y solamente fue hasta la llegada de la imprenta que esto de alguna manera pudo cambiar. Es decir, a través de la creación de un nuevo, de un nuevo método de difusión, fue que se posibilitó, se liberó, digamos, de alguna manera, el conocimiento que estaba reservado para unos pocos, y fue, pues obviamente, la época de las grandes migraciones. Sabemos esto, obviamente, el comercio, la comunicación política, en fin, se abrieron las primeras universidades. Todo esto precisamente posibilitó que la enseñanza de lenguas, de alguna manera, ya no estuviera centrada solamente en las lenguas clásicas. La publicación de la gramática de Nebrija justamente es precisamente esto, un ejemplo perfecto de esa idea de que había que preservar la lengua y había que preservar un modelo, podemos decirlo. Entonces, si tomamos en cuenta esto, durante muchos siglos, este fue, digamos, el método tradicional, el método de la llamada traducción o el conocimiento de la gramática y la traducción. Había que tener una habilidad y un conocimiento para mantener esta enseñanza y a la vez para poder transmitirla. Pero fue hasta ya pasando el siglo, pasaron muchos siglos para que tal vez este enfoque se cambiara y las primeras diferencias en cuanto a la enseñanza de lenguas se manifestaran de otra manera. Es decir, ya no se enseñara solamente de manera pues tradicional de memorización y de creación más bien de traducciones de textos literarios, que se empezaron a explorar otros modos de aprender la lengua. Y es decir, ahora ya no solo la lengua escrita, sino también la lengua oral, esa lengua que nos mencionaba Adrián. Entonces, claro, se empezaron a explorar otros métodos, el llamado método natural, ¿no? Que trataba de imitar el aprendizaje de una segunda lengua, como se hacía, como si se pudiera aprender, como se aprende la lengua materna de parte de los niños. También quiero, obviamente, llamar la atención de ustedes a que fue hasta pues, prácticamente el siglo XX cuando precisamente a raíz de otras necesidades también, por ejemplo, en relación con la guerra, precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, o pues el surgimiento de las escuelas de lingüística, de la psicología, cuando se empiezan a explorar nuevos métodos para la enseñanza de lenguas. Y aquí es justamente un poco este contraste, este choque. Ya no se intenta hacer ya no se intenta seguir al pie de la letra este método de traducción y de gramática, sino se empiezan a explorar otros métodos y también otros soportes, porque, claro, durante la Edad Media pues solo había libros, papiros, rollos, pero pues precisamente con el desarrollo tecnológico, pues los primeros audios, los primeros registros que no trataban de simplemente analizar muestras literarias, sino muestras de diálogos o de interacciones pues que tenían que ver con la vida cotidiana de la lengua que se pretendía aprender. Como digo, esto ya en el siglo XX. Y bueno, pues también, si reflexionamos sobre que el método comunicativo, que es, digamos, el que últimamente, o el que podemos considerar que es el que
está en boga, ya combina precisamente todas estas pues, beneficios o trata de englobar no solamente el aprendizaje de la lengua oral, sino también el de la lengua escrita, de la lectura, en fin, y también en situaciones mucho más pues, ubicadas en un contexto y obviamente también con propósitos ya mucho más generales. Es decir, a diferencia de los primeros discípulos que estaban condenados, si se puede llamar así, a ser maestros y a preservar la lengua escrita, los aprendientes del siglo XX ya tenían propósitos diferentes. Los soldados que tenían que ir y aprender la lengua del país al que estaban pues probablemente en guerra, pero ya mucho después de todo esto, pues el propósito era aprender las lenguas por estudios, por comercio, por, pues sí, movilidad en general. Pero bueno, ¿qué quiero hacer entonces para recapitular esto? Quiero que pensemos que solamente ahora, no sé, en los últimos 20 años quizá, ha habido una transformación de los medios a través de los cuales se puede preservar la lengua y también enseñar la lengua. Quiero que pensemos que obviamente la pandemia nos ha obligado a los profesores a mudarnos de espacio. Y esto, si ustedes lo comparan con precisamente aquella historia que les contaba de Atzo de Melk, del discípulo que tenía que estar con su maestro, y pues esa limitación de aprender, pues estaba obviamente sujeta al espacio y al tiempo, porque si no estaban juntos, pues no había aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Pues la pandemia nos mostró que todas estas plataformas y que todas estos recursos pues, de Internet han creado una revolución. Ya no necesitamos estar pues, con el profesor, ya no necesitamos estar en el mismo espacio físico, y eso pues, prácticamente nos convierte en, pues sí, difusores de la lengua, pero al mismo tiempo también de cualquier tipo de conocimiento. Eso por decirlo simplemente de esta última etapa de la realidad que estamos viviendo. Pero la aplicación de la tecnología conlleva muchas nuevas y muy interesantes pues cambios que apuntan a las plataformas de aprendizaje que cada vez son más variadas, los famosos MOOCs, que hacen precisamente cursos masivos, abiertos a través de Internet, que cada quien puede seguir a su propio ritmo o que probablemente están también supervisados por profesores. Y bueno, no podemos dejar de hablar de las famosas aplicaciones como Duolingo, que tienen millones de usuarios y pues de acuerdo con lo que pude averiguar, alrededor del 12% de los 270 millones de usuarios de Duolingo estudian español. Eso solamente para pues, poner una cifra de la revolución de la que estamos viviendo. Eso significa, obviamente, que pues ya hay otro tipo de momento. Ya hay un momento diferente en relación con la preservación de la lengua y al mismo tiempo también con la comunicación y al mismo tiempo también con la enseñanza de la lengua. Bueno, no quiero pasarme mucho tiempo, simplemente quiero traer otra vez a colación esta reflexión respecto de que estamos viviendo a través de Internet una especie de migración y obviamente todo el mundo puede darse cuenta de esto. ¿Qué pasa? Que, como ya dije, el conocimiento se ha liberado de alguna manera. Es accesible, está a la mano. Cualquiera que tenga un teléfono celular, cualquiera que tenga ciertos conocimientos, podría acceder al aprendizaje de la lengua que quiera, prácticamente. Obviamente hay lenguas que son predominantes y quiero mencionar pues que obviamente, además del inglés, el español es una de las lenguas más utilizadas en el Internet. Y por lo mismo, también hay un nuevo fenómeno en el que, pues, si los profesores
antes utilizaban solamente libros o solamente audios, cassettes. Todavía yo recuerdo cuando me tocó a mí estudiar inglés, pues sí, también yo tenía que ir al laboratorio de la antigua escuela del Centro de Lenguas Extranjeras y con mi cassette y escuchar y repetir. Pero bueno, todas estas migraciones nos permiten, como digo, encontrar millones de muestras de lengua oral y escrita que están ahí disponibles para cualquier aprendiente y en este sentido, bueno, pues se vuelve prácticamente una biblioteca, una abadía inmensa que precisamente ya no está guardada y velada por unos cuantos, sino prácticamente por cualquier usuario que añada pues algo de su propia variante a esta inmensa biblioteca. Y bueno, pues creo que después podemos hablar un poco más acerca de lo que va a implicar la enseñanza todavía más de la lengua bajo esta reflexión. Muchísimas gracias, profesor Fernando. Importantes reflexiones, retomo un par de ellas. Lo importante que mencionó, el propósito de la lengua, el propósito de la enseñanza de la lengua, que es preservar el conocimiento, por una parte, y a este propósito nos sirven los medios que hay para lograr este mantenimiento, esta preservación y la enseñanza, ¿no? Y el acceso que hoy tenemos, cualquier persona a estas plataformas, ¿no? Es increíble lo que ha sucedido a raíz de la pandemia, cómo ha evolucionado el acceso a las lenguas, el acceso a la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. Invitamos otra vez a nuestros asistentes a seguir con sus preguntas. Ya había algunas aquí, entonces será muy interesante la parte de esta charla de preguntas. Pasamos a la tercera pregunta, que es para ambos profesores. ¿Cuál es el papel de las universidades en cuanto a la promoción y el mantenimiento del español en los Estados Unidos, particularmente? Profesor Adrián, ¿quisiera usted comenzar? Sí, claro. Bueno, esta es una pregunta que nos hacemos continuamente en los departamentos de lenguas, especialmente en las secciones de español, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestro papel aquí, ¿no? Claro, el español, lo primero que nos preguntamos en los departamentos es cuál es la ubicación, ¿no?, de la lengua española en departamentos de lenguas de foreign languages, ¿no? Afortunadamente nuestro departamento no se llama así, ¿no? Es decir, se llama Modern Languages, es decir, lenguas modernas, cual pues también tiene no sé, tiene su punto de controversia también, ¿no? Porque, bueno, es como que el inglés entonces queda aparte, no es una lengua moderna, es una lengua antigua, imagino. Pero en cualquier caso, ¿no? En cualquier caso, ¿cuál es la ubicación del español, ¿no?, en los departamentos de lenguas en los Estados Unidos, ¿no? Porque el español es una lengua con una situación muy particular, ¿no? Es decir, que no es como la enseñanza de otras lenguas, ¿no? Es decir, que, pues que sí que se pueden considerar pues, totalmente foráneas, lo cual no quiere decir que no se deban estudiar y que no tengan su interés, que evidentemente son muy importantes también, ¿no? Pero el estatus del español es diferente. Y especialmente en California, es decir, imagino que en todo el país, ¿no?, pero especialmente en lugares como Los Ángeles, ¿no?, en el sur de California, y Fernando pues lo sabe muy bien, donde pues el español es una lengua totalmente presencial, es decir, es una lengua que está ahí, está en la calle, está en todas partes, ¿no?, y uno puede vivir su vida en español si quiere, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer las universidades un poco pues para no sé, para promocionar, ¿no?, y realmente pues concienciar realmente a la población de que el español es una lengua que debe ser conocida, ¿no? Y no solo por los hispanos o latinex, ¿no?, o como lo queramos llamar, ¿no?, sino pues por toda la población en general, ¿no? Porque no importa cuál sea tu origen, ¿no?, pero en realidad continúas viviendo en un espacio donde el español está muy presente, ¿no?, y donde realmente pues ya no solo a nivel profesional, sino que a nivel de convivencia, a nivel de entendimiento entre las distintas culturas, ¿no?, del país, y en este caso pues de la ciudad de Los Ángeles, sería muy importante, ¿no?, que todo el mundo pues tuviese algún tipo de familiaridad con todas las culturas que viven en la ciudad, ¿no?
Entonces, desde las universidades, pues podemos hacer mucho y podemos hacer poco, las dos cosas, ¿no? Es decir, podemos hacer mucho pues, desde nuestra posición pues, de profesores, académicos, investigadores, en mi caso pues también como administrador, ¿no? Como director del programa. Bueno, pues puedo intentar pues, llevar a cabo ciertas estrategias, ¿no? Pues para modificar cursos que sean mucho más atractivos para la gente, para los estudiantes, llevar a cabo actividades en las que participen no solo los miembros de la comunidad universitaria, sino los miembros de la comunidad en general, ¿no? Es decir, que sean actividades de puertas abiertas para la comunidad en general. Y vuelvo a repetir, la comunidad no solo hispana, sino la comunidad en general. Es decir, que a mí me gusta organizar actividades dentro del ámbito de las distintas lenguas y en este caso pues del español, que estén abiertas a todo el mundo, no solo a aquellos que tienen una conexión especial, ¿no? Lo cual, evidentemente, no quiere decir que tampoco, o sea, que debamos olvidar también que existe esa realidad. Es decir, la realidad es que existe una cantidad, hay muchísima población de origen hispano que son de segunda, de tercera generación, ¿no? Que tienen un vago recuerdo de su cultura, unos más que otros, ¿no? Algunos han podido mantener o han mantenido pues, un poco más la cuestión lingüística, otros no. Y también, bueno, pues intentar concienciar a este grupo de población que eso es una parte muy importante de su cultura, ¿no? Que no deben perder y que debe ser promocionada, ¿no? Un poco más específicamente, en nuestros cursos de español, sobre todo en los cursos dirigidos a los estudiantes que están especializándose en la lengua, ¿no? Pues también intentamos crear una concienciación de que el español, de que aprender español y tener una carrera de español no solo es para ser maestro de español, ¿no? Que es lo que muchos estudiantes piensan, ¿no? Es decir, estudio español porque quiero ser maestro de español. Y muchos lo hacen realmente con una actitud muy, muy positiva y cuando hablas con ellos, ¿no? Pues quieren ser maestros de español porque tienen una gran pasión por la lengua, por la cultura y quieren transmitirla a las generaciones futuras y eso es muy encomiable, ¿no? Y realmente necesitamos gente así, ¿no? Pero también necesitamos gente que se dé cuenta de que pueden dedicarse a los negocios, pueden dedicarse a la medicina, pueden dedicarse a la arquitectura, pueden dedicarse a lo que quieran, ¿no? Y que el español puede desempeñar un papel muy importante dentro de ese futuro profesional, ¿no? Y también creo que las universidades americanas, sobre todo desde los departamentos de lenguas y especialmente en universidades como la que yo trabajo, ¿no? Que es una universidad estatal, ¿no? Donde tenemos muchos estudiantes de primera generación y los programas que ofrecemos pues son programas tal vez más orientados a una profesionalización, ¿no? de los estudiantes. Quiero decir, bueno, que no es como el sistema UC, University of California, donde hay un contenido o una orientación tal vez más academicista hacia la consecución de doctorados, ¿no? o investigadores, ¿no? Las universidades estatales hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, tal vez en estas universidades todavía es mucho más importante, ¿no? Crear esa conciencia de que el español es necesario, es importante para mantener tu identidad y también para desarrollarte profesionalmente en el futuro. Y eso es lo que creo que debemos hacer desde las universidades, ¿no? Muchas veces el gran problema con el que nos encontramos pues es una cuestión muy monetaria, es decir, son cuestiones de presupuesto, ¿no? Que no tenemos el dinero suficiente para contratar los profesores que necesitamos, para ofrecer las clases que queremos ofrecer. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta también a otros departamentos. Muchísimas gracias, profesor Adrián. Profesor Fernando, por favor. Bueno, pues sí, esto pues también me lleva a retomar la idea aquella pues de los repositorios, ¿no? En el pasado, pues sí tenían un propósito muy, muy específico, porque claro, si se destruían estas bibliotecas, pues se perdía una enorme, enorme pues riqueza cultural. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el papel de las universidades? Así como la iglesia, yo creo que perdió gran parte de esta exclusividad
de preservación del conocimiento, de alguna manera también estamos presenciando ahora un poco eso, la liberación del conocimiento que antes también era exclusivo de los académicos, pues de las universidades, en el sentido de que cada vez más, pues si pensamos otra vez nuevamente en este conocimiento que era necesario para poder aprender a traducir las lenguas clásicas o a conocer esas lenguas, pues requería mucho tiempo, era una práctica y era un entrenamiento pues prácticamente de por vida. Y obviamente eso iba acompañado pues de conocimientos de literatura, de historia, de ciencias, de arte, de cultura, en fin. Pero ¿qué pasa ahora? Claro, cuando pensamos en cuál es el papel de las universidades en la preservación del español, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, me imagino, como dice Adrián, pues sí, las universidades están enfocadas en realidades ya muy diferentes. Cada región, pues prácticamente cada comunidad tiene particularidades diferentes. Es decir, en Los Ángeles sabemos que una de las poblaciones mayoritarias pues es la de origen mexicano y en general latinoamericano, hablantes de español. Pero claro, esas comunidades también tienen otros intereses. ¿Cuál es su deseo de preservar la lengua o cuáles serían la importancia para ellos de preservar la lengua? Quiero hacer una reflexión en relación otra vez, ¿no? con la comparación de las lenguas predominantes. Claro, el latín y el griego y las lenguas clásicas eran tan importantes porque eran el vehículo para conocer. Ahora lo es el inglés, como ya también mencionó Adrián. Y sin embargo, pues sí, la creación, la ciencia, se escribe en inglés. Y quizá lo que quiero poner también sobre la mesa es que lo que ha sucedido en Estados Unidos es que si bien esta importancia del español ha tomado, pues, o ha arrebatado un lugar, es precisamente por el número de hablantes. Pero al mismo tiempo también mucho tiene que ver las expresiones culturales. Sabemos que en Estados Unidos las muestras de cine, por ejemplo, en Los Ángeles, de música, de televisión, de literatura, simplemente son una pequeña muestra de aquella, pues podemos decir, podemos pensar de esa importancia que tiene y que ha logrado conquistar la lengua española en el público anglosajón. Entonces, quizá precisamente también el papel de las universidades y creo que también más importante, como mencioné antes, porque si pensamos que en las universidades ya no se concentra la creación o la exclusividad precisamente de la difusión de la cultura y del conocimiento, si pensamos en esto, pues quizá los usuarios, los así llamados usuarios del español, ya tienen muchas veces una serie de elementos pues para hacer creaciones. Y quizá precisamente eso nos admira, porque también ya hay una acción interdisciplinaria. Ya no es necesario para los profesores, por ejemplo, solamente tener conocimientos de literatura y arte o de historia. Muchos de los profesores que se están formando ahora, pues tienen y aprenden muchas veces de manera autónoma, pues conocimientos pues de computación, obviamente. Es impensable ahora tener una formación o enseñar sin simplemente tener el conocimiento, por ejemplo, del Zoom, ¿no? Pero eso también conlleva el conocimiento de edición de imágenes, de manejo de audio, de video, incluso pues las famosas redes sociales, conocer cómo se manejan, cómo se comunica la nueva realidad a través de estos medios digitales. Y bueno, entonces, esta relación entre lo que sucede en los programas universitarios y los contenidos y las necesidades sociales, quizá a veces me parece un poco desfasado, no lo sé, no estoy seguro, pero llamemos que cada vez más estoy dándome cuenta de que hay más profesores o hay más personas que simplemente se lanzan
a la enseñanza del español, por ejemplo, sin tener necesariamente una formación académica ni preparación, simplemente a través precisamente de esta pues libertad que permite el Internet, a través de la imitación, a través del aprendizaje, en fin. Y también cada vez más veo una necesidad de la enseñanza con fines específicos. Es decir, como mencionamos antes, pues si en el pasado la idea era justamente preservar pues los conocimientos antiguos, ahora también ya hay propósitos diferentes. Ya los aprendientes no son necesariamente, no se van a dedicar necesariamente a preservar la lengua. Probablemente simplemente quieren comunicarse con sus familias o quieren, pues sí, hacer, ser parte de los trendings. En fin, tenemos cada vez más una figura de, podemos decir, quizá por eso yo titulaba esta plática como seguidores. Es decir, sabemos que en las redes sociales hay seguidores para todo. Es decir, también hay seguidores para profesores de español, por ejemplo. Hay canales de profesores que tienen millones de seguidores y que pues no necesariamente son estudiantes. No sabemos a qué nos va a deparar el futuro en relación con lo que ya mencionaba un poco Adrián. ¿Qué va a pasar? ¿Sí habrá una influencia en la preservación, por ejemplo, o una influencia en la lengua escrita? Probablemente no, pero no lo sabemos. Es decir, ¿cuáles serán en el futuro los resultados de toda esta liberación y no sé si llamarlo democratización del conocimiento? Está por verse. Pero lo cierto es que cada vez más, pues tenemos una herramienta pues que hasta miedo muchas veces ahora está también de moda, la inteligencia artificial, el metaverso, la realidad aumentada. Entonces, aplicar todas estas herramientas en la enseñanza de lenguas con propósitos cada vez más particulares, pues de acuerdo con la comunidad y de acuerdo con los intereses incluso de cada persona, pues es algo que presenciaremos y que probablemente tendremos que reflexionar también en nuestro papel dentro de las universidades. Muchísimas gracias, profesor Fernando. Maravillosas las reflexiones que ambos han hecho al respecto. Nada más recuerdo cosas muy importantes que mencionaron prácticamente, que el conocimiento del español, la enseñanza del español debe salir del aula de las universidades, debe integrarse a la comunidad y no solamente a la comunidad de los hablantes de habla española, sino en donde está, ¿no? Con las otras comunidades de otras lenguas, de otras culturas con las que convive, especialmente en Estados Unidos, por ser tan diverso, y que sea una enseñanza dirigida ya no tanto para la preservación, sino para la comunicación y la interacción entre estos grupos, ¿no? Y estas comunidades, la enseñanza para propósitos específicos, esta parte de que, pues bueno, ahora todos los medios que tenemos para aprender la lengua y pues también, ¿no? Para aprender a enseñarla, pues eso es una manera también de potenciar muchas otras clases profesionalización de los que están dando clases de español, ¿no? Ahí, una vez más, nos estamos yendo a la fuente, que son los usuarios, ¿no? Encontrar qué es lo que necesitan los usuarios, ahí está la oportunidad de innovación, etcétera. Increíbles estas reflexiones, muchísimas gracias y estamos en perfecto tiempo, ya tenemos unas preguntas muy buenas por aquí. Empiezo con la primera. Esta es una pregunta, Enrique Antonio Valdivia. ¿Ustedes creen, lo pregunto con mucho respeto, que el lenguaje inclusivo prospere y se sigue utilizando de aquí a unos 70 años? ¿Alguno de ustedes quiere contestar esta pregunta? Profesor Adriano, Fernando. Bueno, me refiero que con lenguaje inclusivo se refiere al lenguaje que incluye ambos géneros, que me imagino que se refiere a eso, ¿no? Con lenguaje inclusivo.
¿no? Porque el español es una lengua, ¿no?, que distingue entre géneros masculino, femenino, ¿no? Es un gran debate hoy en día, ¿no? Y especialmente en España, imagino que en otros países también, ¿no? Y también aquí en Estados Unidos, ¿no? Esa distinción, ¿no? Y la tendencia a intentar usar, pues, un lenguaje que sea mucho más inclusivo, ¿no?, de todo el grupo, ¿no? Yo no creo que haya que haya tenido totalmente, y lo digo de nuevo, como he dicho en mi charla, ¿no?, sin ningún tipo de juicio de valor y sin expresar mi opinión aquí, simplemente es un hecho. Lo que yo observo es que yo no creo que haya tenido realmente un gran éxito, ¿no?, el lenguaje inclusivo. Tal vez en determinados ámbitos puede ser, ¿no? Pero todavía en el gran esquema, ¿no?, de los medios académicos, ¿no?, no creo que haya sido algo totalmente aceptado, ¿no? Entre otras cosas porque, bueno, como he dicho también durante mi charla, el lenguaje tanto de los medios de comunicación, es decir, del Internet, como el lenguaje en general, ¿no? Uno de los mecanismos con los que funciona es a través de la economía lingüística, ¿no? Entonces, primero tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no?, de si queremos crear nuevos términos que sean inclusivos de todo, ¿no? Como, bueno, surgió en Estados Unidos, en la comunidad latina, surgió pues el término Latinx, que está bien, ¿no? Es decir, no hay nada de malo en ello, ¿no? Pero otros términos no funcionan, no pueden funcionar así, ¿no? Depende de cada palabra, ¿no? Y entonces el tener que estar recurriendo continuamente a la doble, ¿no? Pues los niños y las niñas, señores y, bueno, señoras, no sé. Es decir, es como que va en contra de ese mecanismo lingüístico de la economía lingüística, ¿no? Entonces, puede ser que las nuevas generaciones, ¿no?, pues que están mucho más concienciadas sobre la importancia, ¿no?, de acabar con la carga discriminatoria, ¿no?, que la lengua pueda tener, ¿no?, pues que estén más inclinadas cada vez más y más a utilizar ese tipo de lenguaje. ¿Va a sobrevivir de aquí a 70 años? Pues puede ser, ¿no? Puede ser que se convierta en algo generalizado, puede ser que surjan nuevos términos en sustitución de un lenguaje que no es tan inclusivo. Lo que yo veo ahora, por ejemplo, por lo menos yo no lo veo así, es decir, no veo que haya una tendencia tan generalizada, ¿no?, al uso de un lenguaje inclusivo, ¿no? Por desgracia, ¿no?, porque creo que debemos trabajar, ¿no?, en ese sentido, pero al mismo tiempo, y vuelvo a repetir otra vez, es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, y hacerlo a través de mucha reflexión y mucha discusión y llegando realmente a un acuerdo, ¿no?, de si realmente es necesario o podemos cambiar ese tipo de discriminación, ¿no?, de otra manera, ¿no?, que no tenga que actuar con el lenguaje. Muchísimas gracias, profesor Adrián. La siguiente pregunta me gustaría que la contestara el maestro Fernando, porque ha abordado un poquito la parte de la inteligencia artificial. Aquí pregunta Cuauhtémoc Rojas, ¿la inteligencia artificial cómo va a revolucionar en la enseñanza, aprendizaje de las lenguas? Bueno, pues nadie tiene una bolita mágica definitivamente al respecto. Creo yo que como todos los medios que están disponibles ahora, será una herramienta más. ¿Qué tanto podemos pensar? Pues, ¿qué sucederá? Bueno, pues en el pasado quizá Julio Verne pues nunca imaginó, ¿no?, que muchas de sus teorías o de sus historias se volverían realidad. Y bueno, pues el punto es quizá tomarlo como una herramienta. Y bueno, simplemente me gustaría agregar también un poco a la pregunta anterior respecto de la... el lenguaje inclusivo creo que ya cumplió su cometido en el sentido de que nos ha vuelto conscientes. Es decir, no importa si prosperará o si no prosperará. Creo que el punto es que tanto como no sé, el lenguaje también posibilitó el desarrollo de pensamiento nuevo, por ejemplo, durante la época medieval, ¿no?, cuando Galileo decía, ¿no?, pues hay un sistema planetario y bueno, o Newton nos proclamó a través del lenguaje las leyes famosas. Bueno, pues lo mismo está sucediendo ahora, es decir, el lenguaje es meramente el vehículo. No importa si se usa con
de esta manera o no. Finalmente, el mensaje que trata de transmitir es que precisamente nos volvamos más tolerantes y más abiertos. Y creo que en ese sentido ya hizo mella, ya hizo conciencia en mucha gente. Y bueno, pues a mí me encantaría que no que se quede o que se vaya, sino que más bien el pensamiento que busca mover es el que prevalezca. Muchísimas gracias, profesor Fernando. Aquí esta pregunta pues se relaciona mucho con lo que se ha mencionado de toda esta parte tecnológica, pero creo que es importante para ambos, desde la perspectiva del profesor Adrián y la perspectiva del profesor Fernando. Nos pregunta Rosester Delgadillo, ¿los medios tecnológicos que estamos utilizando realmente promueven el aprendizaje de la lengua? Bueno, yo creo que lo que promueve el aprendizaje de la lengua es cómo los usamos, ¿no? Es decir, que realmente no son los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance per se, ¿no? Es decir, es qué uso hacemos de ellos. Entonces, o sea, pueden ayudar bien utilizados, ¿no? Y teniendo en cuenta las necesidades del estudiante y con una buena planificación, ¿no? Y sabiendo bien qué es lo que estamos haciendo, creo que pueden ser muy valiosos y muy útiles, ¿no? De otra forma, pues puede ser que sean simplemente una pérdida de tiempo. Es decir, que tal vez en el método tradicional, ¿no? Del libro de papel y se funcione mejor. Lo que quiero decir con eso es que realmente las herramientas, como ha dicho muy bien Fernando, ¿no? Las herramientas que tenemos a nuestro alcance no funcionan per se, es decir, no funcionan por sí solas, es decir, que es el uso que nosotros hacemos de ellas. Maestro Fernando. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Obviamente, pues me da la impresión de que, claro, por supuesto, podríamos hacer un método, pues sí, tradicional de escribir y traducir, en fin. Y ahora, por ejemplo, veo que muchos estudiantes se animan mucho con este uso de las flashcards o de las tarjetas para estudiar y que pues ya no tienen que escribir, sino simplemente las memorizan a través de estas aplicaciones. Y sin embargo, bueno, como dice Adrián, no es tanto que funcionan per se, sino justamente, pues, qué tanto influye la motivación de los aprendientes, qué tanto influye el deseo, pues la facilidad y todos los elementos que conllevan el manejo de estas tecnologías. Porque de otro modo, pues claro, pues en lugar de abrirse o de volverse una herramienta útil, pueden pues precisamente frustrar y pues contravenir todo el propósito de la enseñanza. Muchísimas gracias, profesor Fernando, por estas reflexiones y muchísimas gracias a nuestra audiencia por la participación. Se quedan siempre muchas preguntas ahí, algunas podrán ser contestadas de manera escrita, sí, aquí hay algunas dirigidas específicamente para el maestro, bueno, para cada uno de ustedes. Ha sido un placer compartir esta charla con ustedes. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias al comité organizador de esta cuarta semana de la lengua. A nuestros queridos ponentes, el maestro Fernando y el doctor Adrián, y a ustedes especialmente a los asistentes por su atención. Muchísimas gracias.